un 22 de marzo de 1943. Doña Lidia, su madre, callada y laboriosa. Don José María, su padre, riguroso y tajante. Halló calidez en casa de su amigo Norberto, de familia tana, efusiva y afectuosa. La adolescencia despertó sus ideales con Perón y Frondizi. Con el amor de Noemí, hermana de Norberto, ya proyectaba su familia. Bajo influencia de Winston Churchill, abandona ciencias económicas para seguir la vocación que marcaría su vida, el colegio militar. En 1965 se casa con Noemí y recibe su primer arresto por no asistir a una formación. En el 69 ya había sumado 8 sanciones por negligencia o insolencia. En el 76 egresa de la Escuela Superior de Guerra como oficial superior. Tiene 3 hijos, 4 nietos. Es hincha de Racing y le gustan los tangos. Hizo suyos los versos de Atahualpa Yupanqui. Alguna vez busqué de hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún país lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí. Aldo Rico, a capa y espada. Muy buenas noches a todos. Esta semana cuando yo iba comentando a mis amigos que iba a venir, le digo señor, coronel, diputado, ¿cómo le tenemos que decir ahora? Creo que soy señor, soy diputado, sí. No soy coronel. No tengo ni grado ni empleo militar. Me gusta que me digan coronel, pero no lo soy. Bueno, está bien. Además nunca coronel, llegué ¿no? a coronel. No, por eso, teniente coronel. Muy bien. También estábamos discutiendo eso este fin de semana con amigos, pero todos dijeron, qué buen invitado. Además se puso de moda, vaya y cómo, la semana pasada, con una gran discusión. A raíz de la presentación, que yo no la conocía, se me ocurre preguntarle, primero decirle pobre, que es de Racing, ¿qué va a hacer? Desde mi más tierna infancia. Segundo, creo que es un militar de ley, así por lo menos lo muestra toda su carrera, pero no sabía que era tan insolente. Mire, en principio no me gusta definirme como militar, a mí me gusta definirme como soldado. El militar hace al grado, el uniforme. Se puede ser soldado sin usar uniforme, sin tener grado. En principio, a nosotros en la escuela, cuando éramos chicos y nos educamos en la escuela pública, nos decían nuestras maestras que todos éramos soldados de la patria. Además, como dice el Eclesiastés, milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Así que el problema es la mentalidad. El soldado es el que tiene la mentalidad de servicio. Podrá estar equivocado o no, sobre todo desde el punto de vista político, que es totalmente opinable la política. Nada en la vida es ciencia exacta, menos la política. Pero lo que no se puede dejar de tener en una ciudad, en una nación-estado como la nuestra, a pesar de la integración, a pesar de la globalización, a pesar de todo lo que quieran aditarle, agregarle, la vocación de servicio frente a este Estado Nacional de los Argentinos. Ahora, lo que estoy segura es que nunca se imaginó cuando hice colegio militar es que lo iban a maquillar en algún momento, que se iba a dejar maquillar. Mire, no me dejaba maquillar. Y una vez voy a un programa a Mendoza y no me maquillé y yo había tomado mucho sol. Y realmente era horrible. Parecía, ¿vio la película esa, Los Invasores, de los lagartos? Parecía. Entonces, a partir de ese momento me comencé a maquillar, porque realmente era una imagen muy desagradable. Pero alguna vez se pintó la carita, ¿no? Sí. Normalmente no en combate, porque yo siempre digo, en principio vos decís que soy insolente. No soy insolente, yo creo que sostengo de que en la vida, y sobre todo en el ejército, lo primero que hay que aprender a decir es no. ¿Ah, sí? Yo creí que lo primero que había que aprender era sí. No, al contrario, lo primero que hay que aprender a decir es no. E inclusive, esto está amparado por el código, porque el código, a pesar de la ley de obediencia debida, el código dice que ninguna obediencia es debida y que el que recibe una orden está obligado a lo que se llama la inspección de la orden. Y nuestros códigos son códigos muy antiguos, los códigos nuestros devienen de 1750, son las ordenanzas de Carlos III y de su ministro irlandés. Así que primero hay que inspeccionar la orden para ver si la orden es legítima, si está de acuerdo a las leyes, a los reglamentos, y cumplir o no cumplir en esa función. Y entonces usted, como toma el tema de que para mí ha sido vergonzoso realmente en el caso Carrasco, yo creo que más allá de la muerte del soldado Carrasco, lo peor para el arma ha sido el encubrimiento. Y bueno, yo creo que hay muchos que no han sabido decir no, y creo que van a pagar seriamente esa consecuencia de no decir no. Sobre todo cuando se llega al grado de general.
¿no es cierto?, donde uno ya está todo jugado. Entonces ahí, sobre todo, hay que saber decir no. Bueno, no saben decir no. El caso del comandante de esa brigada realmente es lamentable. ¿No llega hasta el general Balsa? No sé, la verdad que no les sabría decir. Muy bien, hay preguntas. ¿Qué tal? Florencia Davidson. Quería preguntarle, en un video en Las Patas de la Mentira, se ve a usted en un primer momento diciendo que nunca se pintó la cara y inmediatamente se ensambla una imagen donde aparece efectivamente con la cara pintada. Entonces quería preguntarle si podría usted calificarse como creíble si primero dice una cosa y después se demuestra lo contrario. No, nunca van a encontrar usted una foto con la cara mía pintada. ¿Y eso que era un trucaje? Y seguramente. Le voy a explicar por qué. Y esto empecé a decirlo recién. Cuando uno habla del carapintadismo, para mí es una actitud espiritual. Es tomar una actitud positiva y de riesgo frente a un problema. Frente a la existencia del Estado Nacional, frente a los problemas políticos, frente a los problemas del Ejército. Nunca me he pintado la cara ni en combate. Nunca me he enmascarado, ni en combate. Porque... Claro, en combate, ¿no? Porque en combate normalmente... Pero no porque soy jefe. Ajá. Y el que manda tiene que distinguirse. Y el soldado o el subalterno que recibe una orden, sobre todo en el desorden, el combate es un tremendo desorden, tiene que saber perfectamente de dónde viene la orden y tiene que distinguir a su jefe. Claro. Así que nunca me he enmascarado en combate. Nunca. Sí. Florencia Mesón, periodista. Quería hablar un poquito del tema de las Islas Malvinas. Desde el punto de vista estratégico y táctico, ¿por qué cree que se tomó Malvinas? ¿Por qué se perdió? ¿Y quién cree que fueron los responsables? Pienso que la operación del Atlántico Sur se hace sobre un contexto estratégico absolutamente mal evaluado y en el marco de lo que se... ¿Por Galtieri en ese momento? No por Galtieri únicamente, porque sí. Eso había responsabilidades compartidas, pero vamos, Galtieri es el que le corresponde asumir la responsabilidad, ¿no es cierto?, porque teóricamente era el presidente. Pero precisamente con Galtieri es cuando comienzan las relaciones carnales. Yo les recuerdo que el proceso tuvo toda una relación estratégica de alianza y de apoyo de la Unión Soviética. La relación estratégica del proceso era la Unión Soviética, al punto tal que si ustedes leen algún hombre del viejo Partido Comunista Revolucionario como Carlos Echagüe, que tiene un libro, el desarrollo o el crecimiento del social imperialismo soviético en la Argentina, ustedes van a tener datos muy grandes de cómo los intereses y sobre todo los capitales del social imperialismo soviético crecen en la Argentina durante la época del proceso. Con Galtieri cambia la alianza estratégica del proceso. Galtieri va a Estados Unidos, le dan una palmada en la espalda, le dicen que es un general majestuoso. Lo reciben como un rey, ¿eh? Y a partir de ahí creo que se inicia una gran trampa que los Estados Unidos y la NATO nos hace para que entremos en Malvinas. Pero eso no excusa la responsabilidad de los que tuvieron que asumir de dar las órdenes. Ahora, desde el punto de vista táctico... Discúlpeme, ¿cuál era la razón para que nos metieran en una gran trampa? Lo vamos a ver en el futuro, cuando las Naciones Unidas o las grandes potencias decidan que se pueden explotar recursos en la Antártida. Lo vamos a ver en el futuro cuando avancen mucho más de lo que están avanzando hoy sobre nuestra zona económica exclusiva, sobre el Atlántico Sur, sobre el Pacífico Sur, sobre el mar Antártico. Ahí vamos a ver. Además, yo les recuerdo que la operación de la NATO en Malvinas está encuadrada dentro del concepto de defensa estratégica, que era la iniciativa de defensa estratégica, que es lo que vulgarmente se denomina la Guerra de las Galaxias, que es la estrategia en estos momentos en vigencia en los Estados Unidos. El desarrollo estratégico de los Estados Unidos todavía se mantiene sobre lo que se denomina la iniciativa de defensa estratégica. Malvinas forma un polígono estratégico junto con la isla de Pascua, en la cual, como ustedes saben, hubo un gran problema en Chile. Se hizo una pista para el aterrizaje de taxis espaciales. La isla de Diego García, en el Índico, donde toda una población fue erradicada y se transformó por aquella época en base militar, y la isla de Trindade, al sur de Ascensión, que luego de la campaña de Malvinas los brasileros le ceden a los Estados Unidos. Era imposible ganar la guerra. ¿Lo sabían ustedes? Yo era mayor y me enteré afeitándome de que se había ocupado Malvinas. Pero usted apenas escuchó, ocupamos Malvinas. No, yo apenas escuché, más allá de lo que pensara del futuro de la guerra, sentí la tremenda alegría de poder combatir con el anglosajón, que es el enemigo histórico de la República Argentina y de toda Latinoamérica. Así que desde ese punto de vista, la alegría del soldado que sabe que va a combatir por sus ideales y por su patria. ¿Y el hombre con cabeza?
a partir del momento que está la guerra, la cabeza se utiliza para solucionar los problemas tácticos que a uno se le presentan, como fuimos a la isla, ¿no es cierto? Pero de todas formas era imposible ganar la guerra. ¿Y por qué? Y es sencillo, un ejército, unas fuerzas armadas, se prepara para una guerra, no para todas las guerras. El mecanismo de planeamiento es el siguiente: el gobierno o el poder político determina lo que se denomina la hipótesis de conflicto. ¿Qué es la hipótesis de conflicto para un lego, para un no iniciado? El gobierno le dice a sus fuerzas armadas, en caso de que ocurra esta crisis, este conflicto con este país o con estos países o en esta región, el problema militar va a ser cumplir este objetivo. Es decir, eso sería la estrategia. Ese es le plantea el problema. Ustedes van a tener la obligación de resolver este problema. Sobre ese problema definido por el poder político, las Fuerzas Armadas hacen lo que se denomina, ya sea si es una operación de un solo país o si son de varios países, la estrategia conjunta o combinada. Y desarrollan para resolver ese problema lo que se denomina un plan de campaña. El plan de campaña es la solución militar al problema que presenta el poder político. Y sobre el plan de campaña se hace el desarrollo de la fuerza. Sobre esa hipótesis de conflicto, sobre esa solución militar, entonces se dice, bueno, hacen falta tantos batallones, servicio militar obligatorio, servicio voluntario, tantos soldados, este fusil, tanta fragata, tantos aviones, tal tipo de misil, tal entrenamiento. Pero usted y se desarrolla durante años. Tiempo. Sí, muchos años, años y años. Cosa que no sobre muchas, fíjese, 70 años para 7 días. Hay un libro sobre este tema de un oficial argentino. 70 años para 7 días. Muchos años para un combate que a lo mejor son horas. Nosotros estábamos preparados para un combate regional, es decir, en el territorio, sobre la cordillera. Con Chile. Con Chile. En el estío, es decir, sobre la cordillera estival, es decir, en verano. Y un combate con el ejército chileno que es un combate de baja densidad. Nuestras tropas, por el armamento que tienen y por la dispersión y por la baja densidad de elementos en el amplio territorio, se desarrollarían combates de baja densidad. Y fuimos a un combate insular a 600 millas de la costa en invierno contra un enemigo que nos presentó un combate de alta densidad. Al punto tal que el inglés viene con armamento, sobre todo armamento aéreo, que ni siquiera los rusos en aquella época tenían en funcionamiento, como era el misil, el Sidewinder AIM-9 de vuelta encontrada, que era la última palabra en combate aire-aire. Bueno, entonces era imposible ganar esa guerra. De todas formas, probablemente se podría haber resistido más allá del 14 de junio, aunque a partir del 14 de junio, en los días posteriores, la isla se transformó en un témpano de hielo prácticamente. Muy difícil hubiera sido que operaran las fuerzas argentinas y fuerzas inglesas. Los argentinos hubiéramos tenido que evacuar porque no había donde, no hay nada en la isla, es un desierto. Nada Última donde pregunta antes de ir al corte. No la conteste, por favor. Germán Gorris, Marketing. ¿Qué opinión le merece la pena de muerte? Vamos a una pausa, enseguida. Son las 21:15, estamos aquí a capa y espada con el señor Aldo Rico. La pregunta que quedó pendiente fue ¿qué opinaba de la pena de muerte? Negativa. No he sido nunca partidario de la pena de muerte. En los países donde hoy la pena de muerte se aplica, no ha significado la disminución del delito. Y en Estados Unidos, por ejemplo, hay un alto grado de error en la aplicación de la pena de muerte. En un sistema judicial afiatado, en un sistema judicial independiente y ponderado como es el de los Estados Unidos, en el marco del Poder Judicial de la Argentina, o en el marco de la confusión de poderes que hay en la Argentina, en la ausencia de independencia del Poder Judicial, en todas las influencias políticas que existen sobre el Poder Judicial, yo creo que fusilarían a los honrados y quedarían libres los delincuentes. Pero además por razones políticas. En la Argentina, cada vez que se aplicó la pena de muerte, desde el fusilamiento de Dorrego, pasando a los fusilamientos de José León Suárez, o los últimos acontecimientos del proceso militar, los que mataron siempre fueron los liberales. Y yo, como soy un nacionalista, cada vez que hablan de la pena de muerte se me pone la carne de gallina, me veo contra el paredón. Muy bien, adelante. Sí, y
Carmina Lázaro, estudiante de Ciencias Políticas. Mi pregunta es, si usted hubiera sido presidente en 1987, ¿qué medidas hubiera tomado con un levantamiento militar como el que usted protagonizó en Semana Santa de ese año? Sublevación. Una sublevación. El término jurídico, el término estricto, es sublevación. Es decir, un delito contra la disciplina, del orden estrictamente militar. Desconocer a los mandos. Ustedes, Semana Santa, explíqueme exactamente qué fue Semana Santa y cuáles fueron las razones de Semana Santa. Sublevación, no fue rebelión. Rebelión es el delito contra el orden constitucional. Yo no fui juzgado, ni siquiera acusado por rebelión, fui acusado en algunos casos por sublevación o en algunos casos por motín, lo cual me molesta mucho porque motín es un típico delito marinero de las tropas, no de los oficiales, sino de la tropa. ¿Qué medidas hubiera tomado? Yo hubiera aplicado el código, militar, si yo hubiera podido, los reprimo, los aplasto. ¿Por qué cree que Alfonsín no lo hizo? Porque no podía. ¿Por qué no podía? Primero porque los generales son todos unos mentirosos. Y segundo porque las Fuerzas Armadas estaban inactivadas. Aldo Rico inactivó a las Fuerzas Armadas porque tenía la bandera de las Fuerzas Armadas y por el prestigio que tenía y el de todos los que estaban ahí reunidos en la Escuela de Infantería. Semana Santa es un acontecimiento inédito en la historia militar argentina. ¿Se siente orgulloso por eso? Mire, no es un problema de orgullo, no orgullo. Cumplí los objetivos, en las mismas circunstancias lo volvería a hacer otra vez. Yo lamento mucho lo que tuve que hacer. ¿Qué pactaron? Pero no pactamos nada, bajo ningún punto de vista, no hubo ningún pacto. Cuando el presidente escuchó de la boca de sus soldados cuáles eran los problemas y qué eran lo que pedían, supo que tenía que tomar que había que tener que tenía que encontrar una solución. Pero yo no me olvido que el doctor Alfonsín en aquel momento dijo este es un levantamiento militar, es un golpe militar. Antes. Después que habló conmigo se dio cuenta que no. Cuando vio a la gente que estaba ahí se dio cuenta que no. ¿Qué dijo? Son héroes de Malvinas, no es un golpe de Estado. ¿Cambió realmente la actitud del doctor Alfonsín después? Yo creo que el doctor Alfonsín llegó a la Escuela de Infantería totalmente engañado, primero por los generales. Normalmente dicen sin novedad y no hay ningún problema. Convengamos también que había toda una historia en la Argentina como para poder creer eso. Pero engañado y confundido ideológicamente probablemente por la coordinadora radical. Pero a partir de ese momento yo creo que tuvo una actitud honrada y tuvo una actitud decidida. Lamentablemente pagó un costo político tremendo por la ley de obediencia de vida que no le sirvió. Era un instrumento escaso. Porque era para un solo bando. Y lo que tendría que haber logrado era la amnistía por el Congreso. Tenemos una llamada, adelante por favor. Buenos días, buenas noches. Buenas noches, Silvia. Sí, ¿cómo está? ¿Quién habla? Bien, Carmelo de la Boca. No le oigo. Carmelo de la Boca. Un poquitito más fuerte, si puede. Carmelo de la Boca. Carmelo de la Boca. ¿Qué tal, ¿Me Carmelo? escucha ahora? Sí. Bueno, la pregunta que le hago al señor Rico, ¿qué es lo que ha pasado con las Fuerzas Armadas que se han caído y que han entregado al país? El señor Carmelo seguramente quiere que las Fuerzas Armadas hagan un golpe de Estado para que después sean juzgadas y después nadie salga en defensa de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en la Argentina. Ahora se acuerdan de las Fuerzas Armadas, ahora hay que votar, no es pensar en golpe de Estado. Porque todos apoyaban, pero cuando se las juzgaron, nadie levantó la voz para defender a las Fuerzas Armadas, las dejaron solas. Ahora hay mucho que otra vez, ¿qué pasa con las Fuerzas Armadas? Los soldados están en los cuarteles, trabajando con lo que pueden por el escaso presupuesto, y ojalá que sigan ahí. Lo que hay que aprender es a votar. ¿Hace usted algo desde su banca para corregir esto? Yo soy miembro de la Comisión de Defensa. Yo tengo 3 comisiones, participo de 3 comisiones en el Congreso. La Comisión de Defensa, la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y la Comisión de Comunicaciones. La Comisión de Defensa es una comisión que creo que es un poco excepcional en el Congreso. ¿No siente vergüenza con los temas Croacia y Ecuador y Perú? No. ¿Por qué? Por la Argentina, por la venta de armas. ¿Y por qué no le va a vender armas? ¿Por qué no va a vender armas? Obviamente a Perú no le podemos estar vendiendo a Ecuador cuando somos justamente nosotros quienes tenían que vigilar esa usted dice paz. Porque se le vendieron armas a Ecuador. Y habría que saber perfectamente si el gobierno sabía que iba a Ecuador. Es otro problema. Pero no veo por qué. Y en Croacia peor, integrábamos la fuerza de paz. Mire, sí, y escúchame, ya le voy a preguntar una cosa. No, si no me enojo. Mire,
Se cargó un barco, Sí. que era croata, con más de 100 contenedores. El barco cruzó el Atlántico, entró en el Mediterráneo, burló el bloqueo de la NATO y el de Estados Unidos, desembarcó y atraca en un buque, en un puerto croata. ¿Usted cree que es una operación de la Argentina? ¿De quién más? Y me imagino que estaban todos de acuerdo en eso. ¿Y Si otra vez a Croacia fundamentalmente la apoyan Alemania y Francia, con armamento y con soldados. ¿Y los responsables? ¿Qué responsables? ¿Dónde están? ¿Cuál es responsable? Los responsables justamente de eso, de esa, para mí una vergüenza. Cuando Mire, uno para usted integra será una vergüenza, y a lo mejor para mí también. Entonces, a lo mejor digo, no estoy de acuerdo, pero es un problema que tiene que determinar el Ejecutivo. El Ejecutivo es el que tiene que determinar a quién le vende armas y quién no le vende armas. Lamentablemente, no está la palabra del Ejecutivo acá para decir si se vendieron y se vendieron por estas razones. Este es el grave problema. Panel. Jimena Sinay, estudiante de Periodismo y Ciencia Política. ¿Usted piensa que si no hubiera habido un caso Carrasco, el servicio militar sería todavía obligatorio? Creo que el caso Carrasco precipitó el tema, pero me parece que iba a venir de todas formas. Yo particularmente prefiero el servicio militar voluntario y no el servicio militar obligatorio. Ojo. ¿Por qué? Porque no se desperdician esfuerzos y se acumula el entrenamiento y la educación durante años sobre un mismo personal. Pero esto es instrumental, no es ideológico, ni ideologizable que las Fuerzas Armadas tengan servicio militar voluntario o voluntario rentado o el servicio militar sea obligatorio. Es un problema instrumental, es un problema, está atado a las necesidades de defensa y a los recursos. Un servicio militar voluntario, eficiente, que se dedica al entrenamiento como debe ser, sale mucho más caro que un servicio militar voluntario. Obligatorio. Además tenemos que pensar hoy en el marco en que se tienen que desarrollar las Fuerzas Armadas, que es el marco de la integración. El desafío que hoy tenemos es hacer el pensamiento de San Martín y de Bolívar y de O'Higgins, el pensamiento de Artigas, la Confederación de Estados Latinoamericanos. Lo que Perón define allá en la década del 40, dice, la Unión Latinoamericana se va a realizar cuando la Argentina y Chile pasen a ser aliadas. Y él comienza y ya está, con problemas, con dificultades, como toda integración, que, perdón por la expresión, pero que viene mal parida, porque viene planteada desde lo económico. Y la integración tiene que salir primero planteada desde lo político y no de lo económico. Pero es un paso, va a avanzar. Este es el desafío. ¿Cómo se integran las Fuerzas 40 Armadas años le llevó a la comunidad de económica, todos los países? Recién empezamos nosotros. Panel, por favor. ¿Cuánto? 40 años. ¿Y cómo comienza la Comunidad Económica Europea? Por un tratado de defensa. Comienza primero por la política y luego deviene en lo económico. Primero es la NATO, un tratado de defensa que es la parte más, la cúspide de la acción política. Después viene la Comunidad del Carbón y del Acero, el Benelux, etcétera, etcétera, y recién ahora tienen el Instituto Europeo de la Moneda. Primero comenzaron por la defensa y luego avanzaron hacia la Yo economía. le voy a pedir un poquito más cortitas las respuestas, así podemos Perdón. ir más rápido. Sí. Sí, María Sormani, abogada. Llevándolo un poco al terreno de la política. Luego del famoso pacto, el Modín se fracturó mientras que la figura Pacto con Duhalde, hablas, el ¿no? pacto con Duhalde, el Modín se fracturó mientras que la figura de Duhalde se hizo, digamos, más importante. ¿Cree que valió la pena? ¿Se arrepiente? Sí, no me arrepiento. Primero porque el pacto no fue con Duhalde. Hubo un acuerdo con el PJ de la provincia de Buenos Aires que se denominó por la defensa de los derechos de los bonaerenses. El Modín hizo la Constitución y el pueblo en un plebiscito, no debajo del felpudo como el Pacto de Olivos, sino con un plebiscito, dijo si quería o no la reelección de su gobernador. Y hubo una Pero diferencia. usted había dicho que no quería ni de broma iba a aceptar la reelección de Duhalde antes. No, nosotros decíamos no a la reelección, no a la reelección del presidente, no a la reelección de los gobernadores. A partir del momento que en Santa Fe se vota a libro cerrado el núcleo de conciencias básicas que incluía la reelección del presidente, ya el panorama cambiaba. ¿Por qué el presidente sí y Reutemann no, por ejemplo? O Palito Ortega o no, o Duhalde no. Bueno, yo hablé con Palito Ortega y hablé con Reutemann. Le digo, Carlos,
que Reutemann estaba delante mí en la banca. Ahora apoyo la reelección en Santa Fe. Pero yo no soy de la provincia de Santa Fe ni tenía los mecanismos. Pero en la provincia de Buenos Aires sí tenía los mecanismos porque mi fuerza desnivelaba en la Constitución. Pero ¿sabe cuál es el problema? Les duele mucho el tema de la reelección. Y sobre todo le duele mucho que un hombre... ¿A quién le duele? Y al FREPASO y a la UCR. Espérame un segundito. Yo lo que me refería específicamente al tema de la fractura del Modín y como que bueno... El Modín, la fractura... O sea, como que le Modín, costó caro al Modín. No sé si me costó caro o no. Hoy tengo un Modín que avanza hacia otra etapa con gente con mucha experiencia, con más de 40 concejales en la provincia de Buenos Aires. Un funcionario del Modín en Pilar va a ser nombrado funcionario del año. Con legisladores, con muchas cosas. Mire, lo que pasa es que los que crearon el problema operaban en contra. Ellos operaban aliados con Mercury, que no quería la reelección. Porque si Duhalde no tenía la reelección, Mercury era el candidato. Tenemos la última pregunta antes del corte y por favor no la conteste. Sí, Mariana Fassi, periodista. Mi pregunta es sobre algunos integrantes del Modín que fueron vinculados en su momento, o más precisamente el diputado Emilio Morelo, con el grupo de apoyo local al atentado a la AMIA. Si usted considera que los integrantes del Modín de este momento son tan ejemplares, ¿cuál es su opinión sobre Emilio Morelo o sobre el grupo que él nuclea? Vamos a la pausa, ya volvemos. A capa y espada con el señor Aldo Rico. La pregunta fue bastante brava. Hablando de la ejemplaridad de la que usted recién hablaba, de algunos concejales, en este caso del Modín, se habló de que gente del Modín también había tenido que ver con el atentado de la AMIA. Están todos presos. Los policías que trataron de vincular el tema de Campo de Mayo, Emilio Morelo, hoy están todos presos con Ribella a la cabeza. Y el jefe de esa brigada de investigaciones, que era Salguero, hoy está bajo sumario administrativo. Lamentablemente, el juez Galeano se dejó arrastrar, ¿no es cierto?, por una de orientación equivocada de la investigación. Y los policías que hoy están todos presos desviaron el tema del desarmadero de coches de San Miguel, que manejaba la policía, y quisieron desviar la investigación sobre la dirección de la camioneta de Tejeldín, que la trae de Córdoba para pagar una deuda entre mafias policiales, que es lo que nosotros dijimos en una conferencia de prensa cuando lo quieren involucrar a Morelo, porque hacía 1 año y medio que había salido en los diarios el tema de la camioneta de Tejeldín. ¿Usted quién cree que integran esas mafias policiales? Obviamente gente de la policía de la provincia. El desarmadero de vehículos ahí en San Miguel estaba en todo en manos de la policía. ¿Eso no lo sabe nadie nunca? Y mire, eso se sabe. ¿Por qué lo sabemos los ciudadanos y los políticos Nosotros lo dijimos. Ahora, bueno, el gobernador Duhalde tiene un grave problema ahí, hay que llevar adelante una reestructuración. ¿Usted hizo una denuncia de ese tipo con respecto al accionar de esas mafias? Lo hemos dicho públicamente nosotros. Pero hay que hacerla judicialmente. Pero lo hemos hecho públicamente. ¿Y por qué habrían querido involucrar a algún integrante de su partido? Para desviar la investigación. Sí, como ha ocurrido. El diputado Morelo no recibió, ni siquiera fue llamado por el juez. La Cámara de Diputados no recibió ningún pedido de desafuero. Adelante, por favor. Manuel Prieto, periodista. ¿Cuál es su principal, crítica al actual gobierno del presidente Menem? Es un modelo de transferencia. ¿Qué quiere decir con eso? Que el excedente económico se transfiere al extranjero. No funciona ningún modelo de desarrollo en el marco de un modelo de transferencia. Un modelo de transferencia que comienza con Krieg, Bárcena y Onganía. Comienza con el endeudamiento. Y ahora se ha consolidado con la liquidación del patrimonio público. 100.000 millones de dólares de deuda externa pública, 20.000 de deuda externa privada, 17.500 millones de dólares que hay que transferir este año en conceptos de pago de amortización de capitales y de intereses, 1.500 millones de dólares de intereses de la deuda privada, 1.500 millones de dólares de transferencia del remesaje de la ganancia de las empresas, de las corporaciones extranjeras al extranjero, 20.000 millones de dólares, 22.000 millones de dólares que se van de la Argentina y que no se pueden invertir en el país. Y además, en función del decreto 300 y pico del año 91, los exportadores que no están obligados a liquidar divisas en el país, que se transfieren mucho más todavía. Siguiente pregunta.
Paula Cipriani, ¿por qué el MODIN no tiene alcance nacional? Tiene alcance nacional, estamos reconocidos en todos los distritos. Hemos participado en todas las elecciones, incluso en las elecciones de 8 provincias que se hicieron después del 14 de mayo. Es decir, lo que creo que del Paula 95. quiso decir es por qué no tiene como mayor peso político. No tenemos prensa, no somos un fenómeno de prensa como Chacho Álvarez, Fernández Mejide y otros. No tenemos dos páginas todos los días en el diario Clarín, no tenemos 2 páginas o 3 páginas en página. pagan? ¿Usted quiere decir que ellos pagan en yo los creo medios? que hay una corporación de prensa de carácter socialdemócrata que tiene una orientación política. Ahora, Diario Clarín, socialdemócrata. página 12, sí. Pero en un momento fueron tercera fuerza y ahora no pudieron conservar ese lugar. ¿A qué cree que se debe? Y sí, es cierto, la gente no nos votó porque nuestra propuesta era inaceptable. Nosotros proponemos, frente a lo que usted dice, primero, hay que reprogramar el pago de la deuda externa, que es la elegante forma de decir no se puede pagar la deuda externa en estas condiciones. Segundo, hay que cortar el mecanismo de transferencia por excelencia, que se llama convertibilidad. Hay que derogar la convertibilidad manteniendo el tipo de cambio fijo y la paridad 1 a 1 en el corto plazo. plazo. El único que dice que hay que terminar No, con la hay muchos otros que convertibilidad. dicen, ¿qué es la convertibilidad? Yo creo que zafamos bastante con la convertibilidad. No, usted está zafando con el tipo de cambio fijo y la paridad 1 a 1, no con la convertibilidad. Usted nunca usó la convertibilidad. Yo nunca usé la convertibilidad. Estos jóvenes que están acá nunca usaron la convertibilidad. Los docentes no usan la convertibilidad. Los jubilados no usan la convertibilidad. Los empresarios nacionales no usan la convertibilidad. La convertibilidad la usan los especuladores. La ¿Usted qué dice? convertibilidad... ¿Que habría que dejarlo libre? No, acabo de decir. Hay que derogar la convertibilidad, que es la capacidad que yo tengo de ir a un banco y cambiar pesos por dólares. Eso no ocurre en ningún país. Manteniendo el tipo de cambio fijo, como está hoy, y la paridad 1 a 1 en el corto plazo. Eso es lo que dice el MODIN y lo decimos hace mucho tiempo. Y hay que rehacer el federalismo. Rico, Destruido en Santa Fe, destruido en Santa Fe con la reforma del 94. Las provincias deben dejar de ser mendigas del poder central. Esa es la base del pensamiento del MODIN. No, esa es la base del pensamiento histórico de la Argentina que nunca se pudo lograr, creo yo. Pero no, usted, esto fue logrado alguna vez. ¿Usted cree que todavía es posible un proyecto político sin pagar la deuda externa? Sí. ¿Y las sanciones? ¿Qué sanciones? Que podemos vivir nosotros... Usted hablaba de la integración... sanciones no internacionales. No es así de fácil. Mire, hoy... ¿Usted no pagaría la deuda externa? Así no se puede pagar. No, ¿la pagaría o no la pagaría? Así no se puede pagar. Pero la pagaría. La deuda externa es un problema de negociación. Así no se puede pagar. La Argentina, no hay ningún país que crezca con déficit en su cuenta corriente de balanza de pago. Última pregunta. Primero hay que tener superávit de balanza de pagos y a partir de ahí comenzar a pagar la deuda. Y esto significa producción, un modelo de producción. Mire, hoy la Santa Sede plantea ya para el año 2000 el jubileo de todas las deudas. Hoy hay comisiones en muchos lugares, en Europa, incluso en Wall Street. Pero la Santa Sede no está realmente, no es quien tiene que decir Discúlpeme, esto. ya sé, yo le estoy diciendo cómo viene la mano. Y en Wall Street hay banqueros que están diciendo lo mismo. Acaba de venir el premio, el economista estrella, Krugman, a la Argentina, de Estados Unidos, y está diciendo que hay que terminar con la convertibilidad. No creo que hay que hacerle caso a los yanquis, porque los yanquis trabajan para ellos, no por nosotros, pero hay algunas cosas que tienen razón. El modelo hay que enfrentar a la globalización con la regionalización. En el marco de la regionalización, que es el proyecto de San Martín y Bolívar, para enfrentar a la globalización. Bueno, siguiente pregunta, por favor. Ahí hay que buscar los mecanismos para hacer que nuestros países dejen de ser modelos de transferencia y se conviertan en modelos de acumulación, porque si no, no crecemos nunca. Sí. Hugo Compagnoni, empleado. Diputado Rico, ¿cómo ve el escenario político, miras al 99, en el sentido de alianzas, partidos políticos y candidatos? Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Bueno, vamos allá en el 94 en Santa Fe, cuando hablamos de la Alianza Socialdemócrata. Yo creo que hay una divisoria de aguas política hoy en la Argentina. Avanza una Alianza Socialdemócrata con la UCR y el FREPASO. Veremos cómo se integran. La participación de Alfonsín en forma muy inteligente en la provincia de Buenos Aires puede ser que cambie un poco el panorama, porque sin Alfonsín iban decididamente a transformarse en la tercera fuerza, con lo cual los términos de la alianza iban a cambiar.
y del otro lado el conjunto de fuerzas nacionales. El modelo de se raíz mueve nacional. al lado del justicialismo. Yo estoy buscando, ojo, hoy una alianza con el PJ precisamente pensando en el 99. Hasta ahora yo no soy aliado del justicialismo. No. Yo no le voto nada al justicialismo. ¿Nada? Siguiente. Sí, pero disculpe, siguiendo con el tema. El Modín, si bien fue una fuerza política fuerte, digamos que fue la tercera potencia, ¿no? Hablemoslo así, cuando fue para diputado y senador. Para diputado y senador, ustedes fueron la tercera fuerza. Después se habla que en una reunión convencional, ustedes decían que no iban a votar para la reelección de Duhalde. Bruscamente, 10 días después, salen con algo muy sospechoso, en el cual le dan la votación, el sí, para la reelección de esto. No, así. Nosotros no votamos en la reelección en la legislatura. No, usted dijo que fue a raíz de plebiscito que ustedes cambiaron de Nosotros opinión. dijimos plebiscito. Pero... Después que se votó en Santa Fe, en el núcleo de conciencia básica, la reelección a nivel presidencial, con lo cual cambió todo el panorama. Nosotros decimos no a la reelección de todos. Votado en Santa Fe, ya no es muy difícil, no tenía sentido decirle no abajo. ¿Por qué no abajo? ¿Por qué sí al presidente y no a los gobernadores? Sí, disculpe, pero también se hablaba de que habían recibido alguna suma por el cual... Hay un juicio en la provincia de Buenos Aires. El que pueda dar prueba, que vaya a la provincia de Buenos Aires y hay que dejar de hablar del cohete en la Argentina. La Argentina se habla mucho del cohete. Y por no decir un término más grosero, el que todos hablan al cohete. Entonces que vayan a la justicia, como este señor, que no es López Echagüe, a López Echagüe lo llevan a la justicia. Permítame. Y que demuestre. Me voy a acomodar la corbata. Gracias. Así y no que demuestre lo que dice. Sí, pero yo le digo, porque tengo citación acá que dice Miguel Ángel Dicani, ex convencional del Modín, denunció, que radicó una denuncia por soborno de $1 millón en el juzgado del doctor Albarracín en La Plata. Fecha. Bueno, esto es lo que está citado. Fecha. Y bueno, pero yo no le puedo dar de fecha de algo que yo tengo. ¿Qué fecha fue eso? Y esto fue Usted lo niega terminantemente. No, es cierto eso, que presentó la denuncia. Pero fue antes que yo dije acuerdo. A partir del momento que yo digo acuerdo y plebiscito, se acabó todos los sobornos y se acabaron todas las denuncias. ¿Y por qué hace esa denuncia? No sé, pregúntele al señor Dillani, a lo mejor lo intentaron sobornar. Pero eso es antes del acuerdo en la provincia de Buenos Aires y antes del plebiscito. Eso es en los prolegómenos de la convención. A partir del momento que Rico dice acuerdo y plebiscito, se acabaron todos los negocios. Pero entonces, digamos que aparte de esto, como lo que fue la gran oposición que eran ustedes, la gente se entera de todo esto, si lo toman así. Aparte, no puede ser que la gente que lo seguía a usted, al ver esto, dijo, ¿basta el Modín? Discúlpeme. No, digo, es una opinión. La gente que me seguía a mí me sigue siguiendo, pero además, yo no hago las cosas como corresponden porque la gente me siga o no me siga. Lo que correspondía, después de haberse votado en Santa Fe, la reelección, y estando la Convención de Buenos Aires parada, detenida, porque la habían modificado con el estatuto, habían modificado la ley de convocatoria, que no exigía mayoría calificada para la elección del gobernador, se la modifica el Frente Grande y la UCR, modifican, con el estatuto modifican la ley. Estando parada, yo tenía la obligación y tenía los instrumentos para encontrar la solución. Y entonces la encontré. El pueblo votó. ¿Y usted se ajustó? La más democrática de todas. Ningún dirigente ha tenido la actitud que tuve yo en la provincia de Buenos Aires. Menos Alfonsín. Entonces, discúlpeme, ¿la gente sabe votar la gente entonces? ¿Sabe votar o no sabe votar la gente? ¿Eso que sabe votar o no sabe Porque votar? en una declaración de usted dijo que en La Nación en octubre del 96 aseguró que la gente falta cultura, está mal informada y vota mal. Ah, bueno, puede ser. Pero que vote mal o que no vote bien, no, pero los hay que que lo votan aceptarlo. usted votan bien. No, si a mí no me votaron. A mí no me votaron. Yo nunca gané. Así que a mí no me votaron. Y sostengo, hay todo un sistema de desinformación y de confusión para que la gente vote mal. Si la gente tuviera cultura, si tuviera educación, estuviera bien informada, a lo mejor votaría de otra forma. Pero eso no es lo que se discute. Quiero que me hable de dos personajes, Seineldin y Eve de Bonafini. ¿Y por qué? Porque le pregunto. Mire, de Seineldin es un gran camarada, lamento que esté preso, un gran soldado. De Eve de Bonafini no tengo nada que decir. ¿No cree que se merece que esté preso Seineldin? Y pienso que cometió un delito y está juzgado, está detenido. ¿Igual sigue siendo un gran camarada? Para mí sigue siendo un gran camarada. Aunque esté preso.
¿Y qué tiene que ver que esté preso? Porque cometió un delito. Y está preso. ¿Sabes lo que decía Platón? No, va, Entre amigos no hay tantas justicia. cosas que yo no sé. Entre amigos no hay justicia. Basta con la amistad. La justicia es un problema del sistema. ¿Usted lo visita? No. ¿No es amigo? Además, soy camarada, que es mucho más sublime que ser amigo. ¿En serio? Sí, porque con el camarada, sea amigo o no sea amigo, uno muere con el camarada porque combate con el camarada. El camarada lo acompaña y uno acompaña al camarada. El sentimiento de camaradería, que es la base de la institución, de una institución armada, es mucho más sublime que el sentimiento de la amistad. Mucho más sublime. Yo tengo camaradas y combatí con ellos, aunque me eran totalmente antipáticos. Voy a empezar a llamar camaradas a mis amigas. Y muchos combatían conmigo, aunque yo les resultara totalmente antipático, y no éramos amigos, pero me respetaban, porque era eficiente. Sí. Patricia Pérez, psicóloga. Quería preguntarle qué opina de la actuación de las juntas militares del proceso. Me parece que se equivocaron, desde el punto de vista político inclusive, ¿no es cierto? Nunca tendrían que haber derrocado a Isabel Perón. ¿Usted lo planteó eso alguna vez, como soldado? Sí. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Otra vez fue preso? Muchas veces fui preso. Mire, les digo, yo soy primero de mi curso, tercero de mi promoción, escolta de bandera, fui encargado de compañía cuando era cadete. Soy paracaidista, soy comando, soy oficial de Estado Mayor. Tengo una mención de combate y tengo una condecoración de combate. Ascendí 110 a mayor y casi no asciendo a teniente coronel. Y apenas terminé la escuela de guerra, porque siempre estaba en contra. Nunca resolví como resolvían los profesores. Es algo muy especial dentro de la fuerza, ¿no? Hablando de... Por eso pude hacer Semana Santa, porque era muy especial dentro de la fuerza. Adelante. María Bertoni, estudiante de periodismo. ¿Cómo lograr la unidad nacional que usted y su partido tanto profesan cuando todavía no se han cerrado las heridas de la década del 70? Las heridas de la década del 70 las abre Neve de Bonafine y toda la gente que está en esa línea. Que obran no? yo nunca obro con rencor, obran con rencor. Y muchos hacen política con rencor. Y la política no se puede hacer con rencor. Ellos son los que viven parados en la década del 70. Yo podría tener la lista de todos los muertos del otro bando. Y yo no ando con esa lista. Y muchos otros podrían estar. Las madres de todos los que murieron en los atentados terroristas podrían también ponerse pañuelos negros o amarillos o colorados. Los únicos que tienen rencor hoy en la Argentina son estos señores y estas señoras. ¿Cuál sería la solución entonces? Como el señor Sergio Soclender, que no sé con qué entidad hace la apología de los grupos subversivos. ¿Cuál sería la solución entonces? La solución es que los argentinos nos sentemos a la misma mesa, nos miremos a la cara, nos reconozcamos miembros de la misma nación y por lo tanto animados por el mismo espíritu y persiguiendo los mismos fines. Eso se llama concordia. En la Argentina todavía no hay concordia, aunque estamos en un estadio mucho más avanzado de lo que estábamos años atrás. Última pregunta, por favor no la conteste. Franco Gordoni, estudiante. Usted en este reportaje ya dijo 2 veces que la gente vota mal por falta de cultura y educación. En mi postura de estudiante me interesaría saber qué propone usted específicamente para revertir esta situación. Vamos a la pausa, a capa y espada con el señor Rico. Tenemos muchísimos llamados. Mario de Floresta, habla el caso Carrasco, Luis de Mar del Plata, felicita el programa. Karina dice, Rico es un ídolo. ¿Le gustan las mujeres? Si yo le gusto a las mujeres. No, si le gustan a usted las mujeres. ¿Cómo me van a gustar las mujeres? No, tómele en el buen sentido. Si le gustan mucho, así, es piropeador. No, soy bastante tímido al respecto. ¿Sí? Sí. ¿Con su esposa también? Y con mi esposa también. Lo que pasa es que me cachetea de vez en cuando, pero bueno. ¿Cómo me gustan las mujeres? Tengo 2 hijas mujeres y 2 nietas. Bueno, yo lo decía más en sentido Viví casi toda mi vida de casado con mi suegra. ¿Y la quería? Adelante. Sí. Ah, no, perdón, teníamos... ¿Qué haría yo si presupuesto? En el tema de educación y cultura. Presupuesto, mire, todos los objetivos políticos terminan cuando se distribuyen los recursos. Si ustedes quieren saber si un político miente, vean el presupuesto de su municipalidad, de su gobernación o de la presidencia. Y esto significa uso de los recursos. ¿Qué haría? Le digo el proyecto que presentamos en Santa Fe. Nosotros sostenemos de que la definición del presupuesto no puede salir del Ministerio de Economía ni del Ejecutivo, menos de la oscura oficina de un funcionario, que puede ser muy docto en economía, pero no sabe nada de objetivos políticos.
Nosotros decimos, y está presentado como proyecto en Santa Fe, que el presupuesto tiene que salir del Congreso y que la Cámara de Diputados, que representan a los que pagan, porque senadores representan a los que cobran, diputados representan a los que pagan, tiene que tener el privilegio de ser la Cámara iniciadora de la ley del presupuesto y tiene que fijarle al Poder Ejecutivo en porcentaje de Producto Bruto Interno lo que tiene que invertir en cada una de las áreas, comenzando por educación. Y en el caso del Poder Judicial, para asegurar la independencia del Poder Judicial, le tiene que determinar taxativamente el presupuesto en pesos que el Ejecutivo le tiene que dar. Esto es un proyecto presentado en Santa Fe. Así que y además hay que sobre el presupuesto, los contenidos. Pero si los contenidos hay que discutirlos. Si esto no se hace, ¿usted piensa que el gobierno quiere un pueblo sin cultura? ¿Por qué piensa que no se hace entonces? Y yo creo que la tendencia de los políticos es tratar de tener un pueblo sin cultura. Acá hay otra pregunta. María Paula Jorge, estudiante de periodismo. El ministro Corach dijo que en la Argentina había un rebrote subversivo. ¿Qué opina al respecto? ¿Y el presidente? El presidente dijo que hay un rearme subversivo. Y el ministro Corach dijo que había gimnasia prerevolucionaria. Si hay un rearme subversivo, quiere decir que hay una subversión real y absoluta que se está rearmando. O sea que pero mire, cuando uno dice esto, la gente piensa, no sé por qué ustedes a lo mejor lo piensan, porque ustedes que deben tener poca memoria de aquella época, piensan en el 70. Temblamos. No se van a dar los fenómenos como en el 70. No creo, no lo creo. No se van a dar los fenómenos. Viene algo que va a ser totalmente distinto del 70, aunque venga sobre la misma estrategia. ¿Qué va a ser? ¿Parecido a lo de Perú? No, tampoco. El de Perú está detenido en el 70. Viene lo que en la interpelación al ministro Corach, y creo que se le escapa al Chacho Álvarez, denomina como foquismo. 2 días después el perro Santillán habla de foquismo, también allá en Jujuy. Hoy denunció el gobernador que era como que estaban unidos. Foquismo es la estrategia que desarrollaba el Che Guevara cuando hablaba de una sierra maestra en toda la cordillera de los Andes. Pero no esperen ustedes, estamos hablando de estrategia, es decir, foco de conflicto, pero no esperen conflictos armados. Y el Che que estaba, iba con estoy hablando de estrategia. Ubíquese ahora. No estamos en el 64, cuando murió el Che, ni en el 70, guerra subversiva en la Argentina. Estamos entrando al siglo XXI. Puede ser que haya una estrategia de este tipo, pero se van a dar con otros fenómenos, con otras manifestaciones. Habrá conflictos sociales, puntuales, focalizados, como el caso de Cutralcó, ha habido ya en Tartagal, amenazan en Jujuy, los camioneros en la ruta, es decir, sobre realidades objetivas, fundamentalmente en las provincias, que como consecuencia de la destrucción del federalismo y del modelo de transferencia tienen sus economías en quiebra, donde se van a montar, como es la norma que se monten, nos guste o no nos guste, pequeños grupos de activistas y hasta partidos políticos, va a haber estas situaciones. No van a haber manifestaciones como la del 70, van a ser otras manifestaciones. Última cortita, que sea fuerte, sí. Alejandro Costables, y rápidamente, ¿los asesinos y torturadores de la dictadura son también camaradas y buenos amigos suyos? Mire, los asesinos y torturadores están condenados, y si no, que los condenen. Señor Aldo Rico, señores... No es una pregunta fuerte, es una pregunta malintencionada, que son 2 cosas totalmente distintas. Bueno, usted sabe que las preguntas no son las difíciles, sino las respuestas. No, sí, es fácil la respuesta. Le agradezco mucho su presencia, señor Aldo Rico, de verdad, y muchas gracias por haber contestado todo. Muchas gracias a usted. Muchas gracias al panel. Señoras y señores, nos despedimos a capa y espada hasta el próximo lunes a las 21 horas exactamente en vivo. Tenemos ya el próximo invitado, ¿verdad? Es Federico Storani, otro diputado. Vamos a ver qué nos dice usted. Gracias y hasta el próximo lunes.